grabar aquí, segunda toma. Ok, listo. Va que va. Pues seguimos. Eh, ¿Dónde seguimos? Pues bueno, ¿quién eres? ¿Te refieres a de dónde soy? ¿De dónde soy? ¿Te refieres a de dónde soy? ¿De dónde soy? Lo que he hecho, lo que soy, lo que soy, Lo que hago, lo que he hecho, lo que he hecho. ¿Te refieres a lo que he hecho? ¿Te refieres a lo que ves, lo que he visto? ¿Lo que ves o lo que he visto yo? Lo que sueño. Lo que hago, lo que he hecho. Lo que tengo, lo que sueño. Lo que seré algún día, seré algo. ¿Te refieres a quién amo? ¿A quién amo? ¿A quién es? ¿Te refieres a quién amo? ¿A quién amo? Lo que he perdido. Lo que he perdido. ¿Te refieres a lo que he perdido? ¿Te refieres a lo que he perdido? ¿Quién soy yo? Soy yo. Soy yo. A ver, pero nuevamente, espera. Buenas tardes otra vez. Estamos haciendo pruebitas. Cuéntanos, ¿quién eres? Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué nos puedes contar de ti? Hola, pues bueno. De antemano, gracias por estar aquí. Bienvenidos a la Casa del Péndulo, Rancho Coyotepec, Espatonantzin, que somos tres desarrollos integrados para dar lo mejor de lo que es el desarrollo holístico. Pues, ¿quién soy? Un amigo. La verdad es que varios, cuando me hacen esa pregunta o quieren responder esa pregunta, diciendo que si soy terapeuta, que si soy chamán, que si soy, que qué cosa soy, yo les digo, yo soy amigo. Precisamente aquí en la Casa del Péndulo trabajamos lo que decimos experiencias holísticas. ¿Por qué experiencias holísticas? Hacemos un compartir de experiencia a experiencia. Aquí no es el típico de que me subo al pedestal de terapeuta o me subo al pedestal de chamán o ni siquiera de guía espiritual. Algunos dicen, oye, quiero que seas mi guía espiritual. No, espérame, creo que guía hay solo uno. Aquí lo que hacemos lo trabajamos completamente así, en plano, en llano. ¿Por qué? Porque es una manera de caminar juntos. Por eso es experiencias holísticas. Nosotros compartimos parte de la experiencia. Mucho de esa experiencia tiene que ver desde los 6 años que mi abuela empieza a enseñarme muchas cosas. Justo a los 6 años, por el otro lado, mi abuelo del otro lado de la familia, entro a trabajar en la relojería. Entonces yo te conozco el péndulo desde la parte místico-espiritual que me enseñó mi abuela y desde la parte técnico-científica que me enseña mi abuelo a través de los relojes. Entonces aquí ya empezamos a responder un poquito quién soy. Okay. Pero aún así, todo esto me lo enseñaron para compartirlo. Entonces, es parte de la experiencia que nosotros compartimos. Pero todas las personas que se sientan aquí de este lado de la mesa, del otro lado de la mesa, pues también nos comparten su experiencia. Entonces, gracias a ese compartir, ¿qué es lo que hacemos? Crecemos juntos. Porque al final yo pudiera tener infinidad de conocimientos, pero si no hay alguien que se siente aquí a compartir su propia experiencia, pues de nada se servirían esos conocimientos, ¿no? Entonces, yo por eso siempre termino muy agradecido con las personas con las que decide sentarse aquí. Una, porque es mucha confianza la que ponen en esta mesa, ¿no? Entonces, esa confianza siempre se agradece porque te abren su corazón, te abren su vida, ¿no? Te abren su entendimiento. Entonces, al momento que empiezan a compartir, eso ayuda a que nosotros, con base a toda la experiencia y a todo lo que tenemos recorrido, pues podemos compartir algo que el objetivo al final es que crezcamos ambas partes juntos. Entonces, por eso es que, pues no, nunca nos subimos al pedestal, a ningún tipo de pedestal. Sí, de hecho hay muchas personas que se pavonean, ¿no? De decir, pues es que yo soy chamán, o yo estudié esto y pues te voy a ayudar en esas cosas, cuando a veces también la vida de esas personas ni siquiera está resuelta, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy delicado el hecho de presentarse como un terapeuta. Qué bueno que dices que te presentas como un amigo, te reconozco de hecho como un amigo. Gracias. Y pues agradecemos mucho la invitación que nos hiciste para estar aquí en las instalaciones de
de la Casa del Péndulo y de Rancho Coyotepec, y que a la vez también se involucra el tema del spa Tonantzin. Así es. Cuéntanos, ¿quién fue tu abuelo? Porque nos estás comentando que tu abuelo te enseñó el tema de la relojería, pero pues para la gente que no conoce mucho del contexto, pues cuéntanos también quién fue tu abuelo. Cabe mencionar que estamos en Zacatlán de las Manzanas. Así es. Pues ahora sí que te lo dejo a ti, que tú no lo puedas explicar. Muy bien. Pues mira, Zacatlán de las Manzanas ha sido la casa de esta familia, bueno, de una gran parte de la familia, pues te puedo decir que desde el inicio de la historia del México colonial, pero bueno, más allá de toda esa parte histórica, ya en lo que a mí me toca vivir, pues venimos de algunas de las familias aquí reconocidas, una de ellas la familia Olvera, por el tema de los relojes. Entonces, mi abuelo Roque Leonel Olvera Charolet, hijo de Alberto Olvera Hernández, el gran relojero ya, pues hoy por hoy ya reconocido a nivel nacional, y se empieza a reconocer poco a poco a nivel internacional como pues el primer relojero en Latinoamérica, ¿sale? Entonces, él nace aquí, en Rancho Coyotepec. Él aquí vive su niñez, una niñez maravillosa, porque su padre tuvo a bien darle todos los elementos para que él se desarrollara. Y entonces, esa buena costumbre se vivió siempre. Entonces, a nosotros desde chicos nos decían, a ver, ¿qué quieres ser? Porque si quieres ser barrendero, tienes que ser mejor barrendero. Entonces, si lo que decías, no, yo nomás quiero ser barrendero, te daban tu escoba para que empezaras a barrer, ¿sale? Entonces, la verdad, vengo de una familia, pues, que tuvo esa fortuna, ¿no? Empezar a vivir de una manera un poquito más fuera de lo convencional. Gracias a esto, precisamente, Alberto Olvera inicia con la inquietud de hacer su primer reloj, lo logra, justo aquí en Rancho Coyotepec, y de ahí nace una bonita tradición. Yo formo parte de esa tradición. Entonces, del lado materno, del lado de mi madre, viene el legado de este bisabuelo y de este abuelo, con la parte, la técnico-científica. Pero del lado de mi papá, su mamá, mi abuela, pues ella tenía cierta preparación. Okay. Ella también venía de una familia muy técnica, que su papá, mi bisabuelo, él trabajó con el péndulo, pero él no lo trabajó desde la mística como tal, o desde la magia, o desde ese tipo de cosas. Él decía, el péndulo es una herramienta ancestral, ¿no? Entonces, él hacía mucho la referencia, y esas referencias me llegó por parte de mi abuela, que decía, todos los ancestros, todas las culturas ancestrales, algo de lo que tengo más documentado es la parte egipcia, pero también nuestros ancestros aquí de todas las culturas latinoamericanas, tenían este tipo de tecnología ancestral. Entonces, él era ingeniero de profesión a principios de 1900, cuando en aquel entonces pues, no había muchos ingenieros. Era ingeniero civil, pero él combinaba los conocimientos de la ingeniería civil desarrollados en ese momento, pero con lo que él decía tecnología ancestral. Entonces, de 1906 a 1912 más o menos fue todo este tipo de obras que hizo. Estaba precisamente el gran desarrollo de la hidroeléctrica de Necaxa, ¿no? El gran desarrollo para llevar fuerza, la energía eléctrica a Ciudad de México. Entonces, estaba un plan para que todos los cauces de los ríos, que estos son parte de nuestros atractivos turísticos actualmente, todas las cascadas, sí, claro, de aquí de Zacatlán, todos esos cauces, después de pasar por esas bonitas cascadas, dicen, pues vamos a ponerlo en un túnel hacia Necaxa para que pues tenga más cauce de agua la hidroeléctrica. Y venían ingenieros de todos lados, ingenieros ingleses, franceses, de todos lados, y muchos accidentes. O sea, querían cruzar la sierra, parte de la Sierra Norte de Puebla, entre lo que es la parte de Zacatlán hacia Necaxa, para que cruzara el cauce. Y se les caía, hasta que alguien dijo, bueno, ¿por qué no traen al ingeniero Ruperto Vargas? Él es muy buen ingeniero y trabaja bien, porque él precisamente él combinaba. Entonces, en aquel entonces, 1906, 1912, que no teníamos satélites, no teníamos vista satelital, no teníamos escáneres,
no teníamos Google Maps, no teníamos nada de esto, él lo trabajó con el péndulo, porque decía, esto no es magia, esto es lo que hacían nuestros ancestros. Entonces, él hacía todas sus fórmulas matemáticas para decir, a ver, yo necesito tal tierra que sea suave para poder sacar, pero con una contención de piedra. Entonces él hacía, todo eso lo ponía en una fórmula. Cuando lo pone esa fórmula con el péndulo, decía, a ver, ubícame en este plano, sabía perfectamente cartografía, la cartografía de aquel entonces, él estaba a la altura de los buenos cartógrafos de aquel entonces, sabía la cartografía, pero ya con el péndulo decía cuál es la mejor ruta, cuál es el mejor punto para iniciar. Entonces, el péndulo le daba un punto y él llegaba allá, lo confirmaba con el péndulo y empezaba a hacer la excavación. Entonces, él combinó perfectamente el conocimiento técnico científico con el conocimiento de la cultura ancestral. ¿Sale? Entonces, mientras él estuvo en esta obra, mi abuela tenía 6 años. Entonces pues ellos acampaban, se llevaba a la familia a acampar a la sierra, que en aquel entonces era verdaderamente todavía la verdadera sierra mágica, o sea, donde todavía nuestras culturas ancestrales estaban todavía muy, muy arraigadas. Hoy por hoy todavía podemos encontrar parte de eso, pero en aquel entonces todavía más. Entonces, mientras estaba ahí acampando, una mujer, que era la curandera de la comunidad cerca donde acampaban, le dijo a mi bisabuelo, oiga, su hija tiene un don especial. ¿Qué estamos hablando de tu abuela? Estamos hablando de mi abuela. Entonces, ella le dijo, ¿me permite enseñarla? Como mi bisabuelo era muy entusiasta, o sea, era muy científico, era muy técnico, pero también le entusiasmaban las cosas novedosas, dijo, a ver, ¿qué le vas a enseñar a mi hija o qué viste en mi hija? Y entonces resulta que esta mujer le enseñó todo lo que es la medicina ancestral. Y estamos hablando de medicina de curar con huevo, de hablar de que te voy a quitar el mal aire, curar del espanto, curar con espíritus, todo ese tipo de cosas. Todo ¿no? ese conocimiento que nuestras abuelas en algún momento llegaron a tener. Así es. Y que incluso hoy por hoy todavía hay personas, que conservan el buen conocimiento. Entonces, mi abuela lo aprendió desde los 6 años. Y entonces ella empezó a desarrollar, guiado igual por la técnica de su padre, pero por esta mujer maravillosa que le enseñó muchas cosas. Entonces ella supo integrar esto. Entonces cuando ella crece, pues ella sí se presentaba como medium. En aquel entonces, de hecho, cuando ella me empezó a enseñar muchas de las cosas a los 6 años, me decía, actualmente todavía esto es ocultismo. Y te estoy hablando de los años 80, o sea, 1980, 82 más o menos, ¿no? Cuando me empieza a enseñar todo esto, decía, todavía te lo voy a enseñar como ocultismo, pero esto viene muy fuerte, porque a ustedes les va a tocar una época en donde la ciencia y lo místico se va a reconciliar. Hoy por hoy, después de Carl Sagan, hoy por hoy, después de la física cuántica, hoy por hoy, a través de la neurociencia, y que te estoy hablando de temas científicos, se está empezando a reconciliar, ¿sale? Entonces, ella siempre me dijo, aprovecha que yo te estoy enseñando la parte mística y que con tu abuelo, el papá de tu mamá, te está enseñando la parte técnica. Entonces tú vas a poder ver el péndulo desde la parte mística, pero también desde la parte científico-técnica. Y entonces, pues a partir de ahí, de los 6 años, empieza toda esta experiencia de vida. Por eso te digo, es compartir experiencias. Ok, entonces estamos hablando de que tu abuela fue elegida hasta cierto punto por alguien para enseñarle todos estos conocimientos y que a la par también te los transmitieron a ti. Así es. Tu abuela te los enseñó igual a la misma edad, a partir de los 6 años, mira, ¿Sí? Casualmente a partir de esa edad. Entonces eso también me lleva a reflexionar un poquito el hecho de que pues estamos en Zacatlán, un lugar donde también se dan mucho las cunetas, ¿no? Las tejas, y que está relacionado con un parteaguas, lo que llamamos, ¿no? Entonces estamos viendo una parte del pasado, que viene siendo todo ese conocimiento ancestral, pero también por otro lado tenemos la parte del conocimiento científico, que al final del día, pues hasta cierto punto, pues estás integrando y pues es algo que te tocó a ti, pues llevar, ¿no? Así es. Mira, definitivamente, hablando precisamente de esos simbolismos, hablando del tema del parteaguas, sí, definitivamente, si algo podemos decir que distingue la Casa del Péndulo, es que buscamos trabajar en equilibrio entre ambas cosas.
todos los sistemas que se han ido desarrollando con toda esta experiencia de vida, todos los sistemas buscamos que tengan siempre un sustento técnico, un sustento lo más científico posible. Incluso hemos caído en el análisis, por ejemplo, hay ciertas corrientes que como que abusan un poquito, por ejemplo, de la física cuántica. Eso es algo que están, bueno, todo lo que no se puede explicar es que es por la física cuántica. No, a ver, a mí explícame exactamente bien. Y aquí es en donde pasamos a integrar otra parte del conocimiento que también es fundamental. Hemos trabajado mucho con la psicología de Carl Jung. Carl Gustav Jung, él fue un psicólogo, creo que muchos tenemos referencia de él, porque él es discípulo de Sigmund Freud, y después de Sigmund Freud, él todavía evoluciona más lo que aprendió de Sigmund Freud. Entonces, él hablaba mucho de esa parte, habló, por ejemplo, de la sombra, ¿no? O sea, él empezó a poner conceptos que en su momento le cuestionaron mucho, pero gracias a que él se puso a experimentar con la parte de la mente que en ese momento no había sido estudiada, lo pasó a sistema científico. Gracias a que sí lo pasó a un sistema científico, pudo darle verdadero sustento a todo lo que él decía. Entonces, ahí empezamos a integrar justamente esta parte para poder salirnos de una simple respuesta simplista, valga la redundancia, una respuesta simplista de, bueno, es que es por la física cuántica. Y hay personas que no tienen ni la más remota idea de qué es exactamente la física cuántica, pero es que esto ya es medicina cuántica. Muy respetable el camino que lleve cada quien, pero aquí lo que buscamos es, ok, para explicar la física cuántica, al menos en lo que hacemos nosotros, no se puede explicar sin la parte de Carl Jung. ¿Por qué? Porque él hablaba de lo que eran las fuerzas sutiles, ¿sale? Pero él dijo, hay una parte que no entendemos. Cuando nos ponemos a profundizar y a investigar más sobre todo lo que se ha estudiado en ese sentido, la ciencia, todos los ámbitos de la ciencia están llegando ya a una parte en que, sabes que esto no lo podemos explicar. Entonces, vamos a poner así que queda un 20% que nadie, ni el científico más científico, ahí está precisamente lo que nos dejó Carl Sagan, ¿no? En su novela Contacto, que después lo vimos en una película, ¿no? Hay una partecita que por mucho que quieras, ni un científico puede explicar. Ese fue el último libro de Carl Jung, ¿no? Que habló de los demonios de la humanidad. Entonces, ese 20% no lo podemos explicar, pero hay un 20% que sí. Entonces, hay un 20% que es sistema. Hay un 20% que Carl Jung nos dejó las bases para que a futuro viniera la programación neurolingüística, y para que gracias a la programación neurolingüística y a los estudios de Carl Jung se hiciera la neurociencia. Entonces ya la neurociencia dijo, ok, esto que Carl Jung no pudo explicar, pero que ahorita ya lo podemos ver a través de una tomografía, nos damos cuenta que hay ciertas partes del cerebro que se activan o que se desactivan de tal o cual. Y entonces empezaron a encontrar una dinámica medible y que precisamente cae en ese 80% que se convierte en un sistema. Y como sistema no te puede fallar. Ahí es en donde también mi parte relojera entra así tal cual. Mi abuelo decía, todo sistema se puede desarmar, lo puedes limpiar, puedes reemplazar las piezas que no sirven, lo vuelves a armar y te va a funcionar. Entonces siempre nos ponía ese reto, obviamente empezando con los relojes. Al momento que en la casa del péndulo vemos los sistemas de creencias, es un sistema. Trabajamos creencias, algo que es intangible, porque tú tienes una creencia y yo tengo otra. Pero si lo unificamos en un sistema de creencias, podemos encontrar la manera de recomponer nuestro sistema de comunicación, algo que también es intangible. Sí, claro. ¿No? Entonces, sistemas de creencias, sistemas de comunicación, el sistema personal, tu sistema de creencias personal, los sistemas sociales, todo se convierte en sistemas. Y entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces llegan a mí y me digan, oye, es que me están haciendo brujería. Perfecto. Es un sistema de creencias y la persona llega creyendo 80% que le están haciendo brujería y 20% en que, bueno, a lo mejor tengo malos hábitos, pero no, es la brujería. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Equilibramos a la persona para que, ok, lo atendemos desde el 80% que viene. Ese es el lado correcto para la persona. Sí, claro. Entonces, lo atendemos del 80%. Ok, tú consideras que tienes 80% brujería. Perfecto. Lo empezamos a trabajar con estos sistemas y entonces los sistemas nos empiezan a ayudar a identificar qué de todo este 80% lo podemos empezar a pasar a un 80% más práctico.
Entonces lo empezamos a equilibrar. ¿Sabes qué? Está bien. Sí tienes ahí un tema energético que está medio desordenado, porque incluso Carl Jung habló de energías sutiles y habló de cosas que dijo, se mueven por sí solas. Entonces, trabajamos esos sistemas de creencia, pero en equilibrio, para ayudarle a pasar de ese 80% que crees brujería, a que, oye, ¿qué crees? Con un 50% que avance la persona a hábitos, le quita él solito, Sí, claro. desde adentro, le quita la fuerza a la brujería. Y puede ser que sí, porque hemos estudiado también sistemas de creencias en donde el 80% es energético. ¿Sabes qué? Hay una energía, pero te está impactando un 20%. El otro 80% lo puedes compensar. Ok. Y eso te lo dice actualmente incluso los temas esotéricos que están ahorita muy vigentes en las redes sociales. Si tienes buena vibra, no te va a atacar nada. Sí, Ok. pero ¿cómo llegó esa buena vibra? Te ayudamos a compensar tus sistemas. Ayudamos de que tu 80% que crees que es la mala vibra, que es el vecino, que es la brujería, que es mis ancestros, que es mis reencarnaciones, agarramos ese 80% y poco a poco lo vamos subiendo. Y hemos logrado que se quede en un 80% dominando su vida, porque el otro 20% pues es para que te diviertas. Ok. Estamos en un lugar con mucha energía que viene siendo Rancho Coyotepec, el cual también forma parte de la historia donde nació tu abuelo, donde fuiste aprendiendo cosas de tu abuela, donde también se llevó el tema de la relojería. Por aquí salen Tomás Zeus. ¿Quién es? Cuéntanos, ¿quién es Zeus? Zeus. Zeus es uno de los habitantes peludos de Rancho Coyotepec. Zeus es como el alma, la esencia infantil que aquí hemos trabajado mucho desde la infancia, ¿no? Entonces, Zeus, cuando estamos aquí en procesos es muy curioso. Y ahí es donde actúa ese 20% del que hablaba Carl Jung, que no lo podemos explicar. O sea, ¿cómo te puedes tú explicar que estoy trabajando con alguien y cuando empezamos a trabajar, tocamos su infancia de manera profunda, Zeus aparece y se le acerca como apoyo? Ok. Entonces, ese tipo de cosas que incluso, o sea, para las personas que son, que tienen el esquema científico, no podemos negar precisamente, bueno, sí, es el olfato, está soltando feromonas, pues a lo mejor sí, vamos a dejarlo así. Pero el chiste es que Zeus entra en esa dinámica, ¿no? Entonces, ahorita tenemos 3 cachorros muy dinámicos, uno ya está viejito, él es el ancla de todo ese tema energético. Tenemos cuatro cachorros que nos ayudan, uno en cada dinámica, pero aquí viene enlazado algo muy interesante. Resulta que en la investigación histórica de Rancho Coyotepec, Coyotepec tiene como nombre de origen, o sea, es un nombre de cuando llegaron los españoles. O sea, sí hay registros que denotan que este cerro, Coyotepec significa cerro del coyote, o cerro donde abunda el coyote, o cerro donde habita el espíritu del coyote, que es para mí es lo más correcto, es cerro donde abunda el espíritu del coyote. Entonces, las investigaciones que hemos hecho nos han arrojado que en este cerro había un pequeño centro ceremonial. No era la gran pirámide, porque definitivamente no, pero sí era un centro en donde los cazadores pasaban a encomendarse, por así decirlo, a lo mejor es una manera un poco grotesca de decirlo, pero bueno, pasaban a que a través del espíritu del coyote les fuera bien en las cacerías que hacían para las fiestas. No era cualquier cacería. Para cualquier cacería pues, salían, cazaban y sabían que todo tiene un ritual de vida y de muerte. Pero cuando era para un tema más importante, más solemne, pasaban aquí y aquí había un tipo chamán que los conectaba con el espíritu del coyote. Entonces, el coyote, ¿qué es lo que hacía? Guardaba el equilibrio de vida y nuestros ancestros eran muy sabios, o sea, sabían trabajar en equilibrio temas de vida y temas de muerte. ¿Por qué? Porque esa es la vida. O sea, para haber vida tiene que haber muerte y para que haya muerte tiene que haber vida. Entonces, ese ciclo maravilloso, cuando lo entiendes, es un ciclo verdaderamente maravilloso. Entonces, aquí habitaba el espíritu del coyote. ¿Qué es lo que hacía el coyote? Te daba la fuerza para que lograras tu cacería a cambio de que honraras la vida incluso del animal cazado. Ok. Y entonces honrabas la vida del animal cazado, le agradecías porque
porque su vida era tomada para dar vida y para dar, o sea, no tan solo vida corporal, era una vida espiritual. ¿Por qué? Porque llegaba todo eso a las fiestas, ¿no? Y entonces era la alegría de la fiesta, la algarabía de la fiesta. Entonces el chamán hacía el ritual para que los cazadores se fueran con la suficiente adrenalina, ahorita lo podemos explicar así un poquito más técnico, precisamente técnico-científico, se fueran con la adrenalina suficiente, trajeran la cacería. Él hacía aquí todavía un ritual como de oráculo para que llevara las bendiciones, para que llevara el mensaje del espíritu del coyote, y entonces llegaban no nada más con carne, o sea, precisamente es que ellos veían las cosas más integrales, eso es holismo realmente, todo integrado. Entonces llegaban no nada más con carne, llegaban con bendiciones, llegaban con aventura, llegaban con todo esto que era la fuerza del espíritu de la naturaleza, encauzada en un bonito cauce de vida y de muerte. Entonces, aquí habitaba el espíritu habita el espíritu del coyote, es parte de lo que, como de la mística Sí, de claro. Rancho Coyotepec. ¿A dónde lo podemos ver muy claramente? Precisamente en la dinámica que nos regalan estos hermosos seres. Llegan huéspedes, somos aquí pet friendly, en Rancho Coyotepec somos pet friendly, llegan huéspedes con sus perritos y algunos perritos pues llegan estresados porque comparten el estrés, es parte de su misión del perrito, ¿no? Ayudarle a la parte emocional que el dueño no puede gestionar, pues el perrito ahí está ayudando. Entonces nos llegan perritos de ciudad muy estresados, ¿no? Y lo vemos porque perrito estresado es igual a dueño estresado es perrito estresado. Entonces, ay, es que mi perrito no es muy sociable, no se preocupe. Estos hermosos perritos dicen, a ver, chato, vente a divertir. No confrontan porque tienen cierto entrenamiento, pero más que nada es, para nosotros es que conectan con el espíritu del coyote. Entonces, no los confrontan. Ven que vienen nerviosos, pues a ver, como yo sé que estoy en mi territorio y sé que te va a gustar, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a jugar entre ellos. El perrito solito conecta con su naturaleza y se integra a jugar. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hace? El, ese pequeño acto simbólico hace que el estrés del dueño, yo no le digo, mire, si confía, los perros no le van a hacer nada a su perrito. Y entonces, el ver esa transformación hace que ahora él también, o sea, ahora ahí es al revés. El humano se jala en estrés al perrito en la ciudad, pero llega acá y entonces la naturaleza del perrito ahora se jala al humano y, oye, güey, intégrate, o sea, sé libre, sé feliz, regresa a la naturaleza. Y entonces es maravilloso ver aquí cómo corren todos, ya con el perrito integrado y ya con el perrito trabajando ese estrés. Entonces es una manera de descargar estrés. Entonces, nomás por contarte parte de la magia que hace el espíritu del coyote a través de estos hermosos cachorros. Sí, que realmente aquí es un lugar donde se siente mucho esa vibra bonita, toda esa magia y que por ahí nos han pasado y que se ha hecho presente el espíritu del coyote. Es por eso también parte de la entrevista, ¿no? Que se conozca un poquito sobre el legado que se tiene. Y ahorita mencionabas algo sobre que aquí se venía a hacer un tipo ritual posterior a la casa, eh, antes de llegar a la festividad del pueblo, ¿no? Entonces, también eso creo que tú llegaste a participar en algunos oráculos, ¿cómo se le podría llamar? Con tu abuela, que fue también parte de tu iniciación, de tu iniciación. Ah, claro, claro, claro. Bueno, ahí precisamente, por eso, qué bueno que pusimos el antecedente de Carl Jung, porque o sea, hay un 20% que ni Carl Jung ni la ciencia puede explicar, pero pasa. Y todos, por muy escépticos, les pasa. Dentro de ese 20%, sí nos tocó vivir aquí en la infancia experiencias en donde pues mi abuela sí eh, conectaba, lo que comúnmente se conoce como ser un medium, ¿no? Habrá personas que digan, no, ya van a empezar a hablar de medium, paso. Bueno, le damos el enfoque de ambas cosas, ¿no? Bajo un sistema de creencias, pues mi abuela empezó a trabajar temas de conectar con la esencia del lugar. Siempre ha sido un lugar maravilloso, como se puede percibir ahorita, lleno de naturaleza, lleno de historia, pero siempre había algo que sucedía. Había veces, incluso nosotros mismos no podíamos dormir aquí, o sea, literal, no podíamos dormir aquí, o dormíamos pero con pesadez, o pasaban cosas que decías, pues si no existen los fantasmas, entonces qué cosa es esto, ¿no? Este, entonces mi abuela empezó a trabajar esa parte, nos empezó a ayudar, lo que ella decía, la limpieza del lugar.
que yo ahorita te lo puedo escribir de una parte equilibrando ambas cosas, pues fue el empezar a acomodar cierta manifestación energética desde lo que podría ser un tipo constelación familiar. Ahorita ya lo podemos explicar así, gracias al psicólogo alemán que desarrolla el método, porque es un método de las constelaciones familiares. Y entonces dice, ¿sabes qué? Hay el inconsciente colectivo, del que habló Carl Jung. Este psicólogo alemán toma el tema del inconsciente colectivo y trabaja el inconsciente colectivo familiar. Y entonces dice, a ver, de tu linaje materno hay ciertas cosas y de tu linaje paterno hay ciertas cosas. Actualmente la epigenética ya habla sobre la memoria emocional guardada en los genes. O sea, ya se está tanto con experimentos científicos como con una mejor observación y una mejor interpretación en modelos computacionales, ya se está determinando que sí recibimos herencia emocional. Entonces, ejemplo, si mi tatarabuelo vivió algo muy fuerte y no nos lo contó por protegernos a nosotros, X, no sé, alguien y él lo vio, o él tuvo que matar en defensa propia, no sabemos, pero vamos a suponer que hay una muerte, hubo un suceso fuerte que implicó la muerte de alguien. No nos lo dicen para protegernos. Ok, entonces aparentemente todo está bien. Son secretos que se llevan a la tumba y de esos todas las familias estamos llenos. Entonces, esos secretos se van ahí, pero se queda en la epigenética, en la genética emocional. Claro. Y entonces, de una u otra manera, se tiene que manifestar. Entonces, lo que sentía mi abuela era que precisamente lo que teníamos que acomodar era la epigenética, si lo quieres ver desde la perspectiva científica, ¿sale? Y entonces empezó un proceso bien interesante, porque gracias a ese proceso que ella inicia, a mí me tocó empezar, junto con uno de mis hermanos, a trabajar la investigación genealógica. Y empezamos a determinar muchas cosas en la genealogía. Y entonces cuando nos empezamos a encontrar temas muy comprobables, porque están en un registro, en el registro civil, es algo muy comprobable. Tengo un documento que te comprueba que tengo un tatarabuelo que hizo tal cosa o que vino de tal lugar o que hacía tal otra situación. Se empieza a tomar un poquito de sentido todo esto. Y entonces lo que mi abuela percibía como un espíritu, nosotros lo tradujimos a un tema primero genealógico, y de ahí, como un tema de empezar a acomodar, es cuando nos encontramos con la teoría de las constelaciones familiares. Entonces, trabajamos la constelación familiar. Entonces, caray, pues resulta que terminamos ahí descubriendo algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, nos tocó desde muy pequeños la experiencia. Una de las cosas que me marcó muy fuertemente mi abuela cuando me empieza a enseñar, dijo, siempre, siempre, siempre vete lo que percibas muy, muy, muy energético, muy espiritual, siempre busca sustentarlo en la parte técnica. Investiga hasta que lo sustentes. Entonces, eso ha ayudado a que los sistemas que trabajemos sean en ese equilibrio. Por eso, una vez más te digo, es compartir experiencias. O sea, yo te comparto la experiencia que viví en la infancia. Y afortunadamente mi abuela supo poner esos dos muy buenos carriles, ¿no? Esta parte, pero también esta parte. Y entonces va equilibrado lo que finalmente compartimos como experiencias holísticas. Sí, que al final, entonces entiendo que te siguió preparando a integrar lo científico, Así es. donde se va a integrar lo científico, pero también con lo holístico. Entonces te dijo, sí, puedes investigar el tema de la intuición y todo eso, pero también llévalo a un lado científico, cómo se proyecta realmente en la vida de las personas. Pues muy interesante. Así es. No, de hecho, ella, al momento que dice, previsualizó que se iba a dar esta etapa, yo cuando me di cuenta dije, caray, mucho de lo que me dijo mi abuela está pasando, ¿no? Y entonces ella hablaba del gran despertar, ¿no? Lo que ahorita también se sigue conociendo como el gran despertar, como la asunción a la quinta dimensión, algunos le llaman como el fin de los tiempos. O sea, se le puede decir de muchas formas, ¿no? De muchas maneras. Una de las cosas que favoreció es que también mi abuelita, también desde muy pequeño, ponte a leer, ponte a leer, ponte a leer. Entonces me puse a ver, tú tienes que saber de todas las religiones, tienes que saber, poco a poco me puso cierto mapa, estas cosas que van a estar un poquito más densas y más pesadas, los vas a ver más grande, pero tienes que empezar a conocer sistemas filosóficos, ¿no? Y entonces desde muy pequeño
me daba pequeños extractos, ¿no? Porque sí hay cosas que sí, ahorita vuelvo a leer los libros y ya caray, no, pues sí, qué bueno que quito esta parte porque esta sí estaba, o sea, se necesitaba más contexto para poderlo entender. Entonces empezamos a entender como que el lenguaje universal. Entonces igual, si otra cosa caracteriza al método de la Casa del Péndulo, que lo damos aquí en Rancho Coyotepec, es que somos una parte integradora. Entonces hay gente que viene aquí, ¿sabes qué? Es que yo trabajo desde la perspectiva de un curso de milagros. Un curso de milagros, para los que saben que es un curso de milagros, es un libro que como que una corriente filosófica un poquito más actual, ¿no? Escrita en Estados Unidos en los años 60, y es una guía excelente, muy interesante. Entonces hay gente que viene muy casada con un curso de milagros. Lo conocemos. Y entonces le podemos decir, sale, a través de tu perspectiva, empezamos a trabajar otra vez ese 80-20 a equilibrar. Entonces, a través de tu perspectiva te podemos hablar. Hay gente que te digo, viene y me dice, es que me están haciendo brujería. Ok, ¿cuál crees que sea? No, pues es que seguramente es tal cosa. Perfecto. Conocemos Sí. las diferentes corrientes, porque fue la parte que también me dejó. Después vas a estudiar esto cuando crezcas, ¿no? Entonces empezamos a estudiar ese tipo de cosas. Entonces, oye, es que creo que me están haciendo brujería de tal forma. Ok, como sabemos, como sistema de creencias, lo abordamos como sistema de creencias, entonces lo mismo, le ayudamos a equilibrar. Entonces ya la persona decide, a ver, quiero seguir en el sistema de creencias y nosotros decimos, a ver, o sea, lo que tú decidas es tu decisión correcta. ¿Quieres seguir en ese sistema de creencias? Equilíbrate y sigue trabajando en ese sistema de creencias. ¿Quieres salirte del sistema de creencias? Te tienes que equilibrar. Y entonces pasa de ese 80% que crees que te va a pasar no sé qué cosa, pásalo a una parte más práctica y desde la parte práctica, desde tus hábitos, vas a poder equilibrar. Y entonces vas a salir de tu sistema de creencias que ahora sientes que ya te estás incomodando, ¿no? Sí, sí. La decisión al final es de la persona, es lo que le digo, a ver, la decisión es tuya, no es mía. Entonces, todo eso ha ayudado precisamente a que sabemos de cuestiones ancestrales de orientales, el I Ching, los temas budistas, o la perspectiva budista, la perspectiva taoísta. O sea, conocemos todas las perspectivas ancestrales. Mi abuela era mayordoma. Ella portaba el estandarte de una danza de chinelos en el Estado de México, en donde nos tocó ver que se conservaban todavía, o sea, muy veladamente, se conservó y hoy por hoy todavía se sigue conservando todo lo que era el sistema de creencias ancestral de nuestros antepasados y lo supieron mimetizar con el sistema de creencias que se vino a imponer o se convirtió finalmente en lo prevaleciente, la religión católica. Y entonces a mi abuela le tocaba recibir el estandarte desde la perspectiva ancestral, hacía ahí la conexión desde ese sistema de creencias, conectaba con esa parte espiritual, lo llevaban y entonces llevaban a recibir, sí, la bendición del Padre, porque al final eso somos los mexicanos. O sea, debemos de dejar de estar divorciados. Y eso fue también lo que me decía mi abuela, a ver, no tenemos que estar divorciados, o sea, esta es tu madre y este es tu padre, ¿no? Entonces, ya no te pelees con eso. Entonces, ahí era padrísimo ver en carne viva, o sea, me tocó ver cómo se llevaba en la casa del mayordomo este ritual, y entonces desde esa mística se llevaba a la iglesia, se hacía desde esta mística, se conjuntaba y entonces se hacían las fiestas y se hacía la visita a las casas. Y entonces mi abuela, literal, o sea, ya en ese momento ya era una persona más de 70 años y danzaba todo el día como si tuviera 15 y yo de la mano, ¿no? Y entonces ahí íbamos, yo sentía la energía. En ese momento, pues me explicó que era la energía del espíritu. Ahorita te lo puedo explicar que precisamente bajo el sistema de creencias activas adrenalina, sabía activar adrenalina y esa adrenalina pues le servía para avanzar. Y esa adrenalina, ¿para qué servía? Ella era un símbolo central para mover sistemas de creencias, para que bajo la creencia, quien quisiera creer en la Santa Iglesia, perfecto, creer en la Santa Iglesia. Quien quisiera creer es nuestras costumbres ancestrales que están guardadas, perfecto. O sea, decía mi abuela, tú no te pelees con eso. Okay. Y tú dale a las personas lo que quieran recibir. Y entonces era una manera de mover y lo podemos ahora explicar desde una perspectiva de antropología, de movimientos antropológicos, a una antropología social. Entonces, ok, los sistemas de creencias
movían a la comunidad, la unían, y entonces vamos a activarnos. ¿Por qué? Porque viene la siembra. Y luego la otra era, vamos a activarnos porque viene la cosecha. Sí, claro. Entonces, son dinámicas sociales. Y entonces lo podemos explicar desde una perspectiva científica de una dinámica social. Entonces, mi abuela me lo explicaba desde los dos ámbitos. Entonces, me tocó vivir eso, ¿no? Entonces, me tocó sentir la fuerza del espíritu y ahora entenderlo como la fuerza de una dinámica social con adrenalina, con sistemas de creencias y con toda una perspectiva que entonces ahí vemos lo que al final mi abuelo relojero me decía, es un sistema que puedes desarmar, puedes limpiar, puedes reponer las piezas que no sirven y lo volvemos a armar. Todos somos engranes en esta vida, como un reloj. El tiempo está marcando nuestro destino. ¿Qué es el tiempo? ¿Ya? Y miren, Justo. se hace presente a través de esa canción, de esa melodía. Es una sincronía. Esa sincronicidad le pertenece a uno solo, el de arriba, como le quieran llamar. Algunos llaman el Eterno, otros le llaman Dios, otros le llaman Dios Padre, otros le llaman Dios Omnipotente, como le quieran llamar. Somos humildes relojeros, vemos el sistema y si en algo le podemos ayudar al gran diseñador, y si él nos permite, hasta nos manda los planos. ¿Sabes qué? Esta persona tiene este plano. Perdimos un ser querido, le hablamos a ese amor eterno, que es justamente lo que un curso de milagros dice, lo único real que existe es el amor eterno, el amor del eterno.